En recepción, nadie entendía al millonario mexicano Luis Miguel hasta que la limpiadora Maritza le ofreció café en español. Ese hombre mexicano llevaba más de 40 minutos interrumpiendo la recepción. Gritó Silvia Mendiola, gerente del lujoso Gran Plaza Hotel, gesticulando dramáticamente mientras tres traductores profesionales se miraban con desesperación. El millonario mexicano Luis Miguel permanecía inmóvil como una estatua de mármol, con una mezcla explosiva de creciente frustración y desprecio en sus ojos. Su asistente personal tecleaba frenéticamente en el móvil, probablemente cancelando reuniones multimillonarias que dependían de ese alojamiento en concreto. A la entrada del vestíbulo, Maritza limpiaba discretamente el suelo de mármol italiano, observando cada movimiento de la vergonzosa escena que se desarrollaba desde hacía casi una hora. A sus 32 años, había aprendido a ser prácticamente invisible durante sus 6 años como limpiadora en ese hotel de 5 estrellas. Señor Martínez, llame a otra persona, ordenó Silvia al conserje, que ya sudaba visiblemente. Esta situación se está convirtiendo en un escándalo internacional. El tercer traductor, especialista en lenguas asiáticas, negó con la cabeza, derrotado. No habla mandarín, coreano ni tailandés. Lo he intentado todo, pero nos ignora como si fuéramos invisibles. Maritza dejó de fregar el suelo unos segundos y miró al empresario mexicano con una expresión indescifrable. Algo en sus ojos revelaba una profunda comprensión que nadie más en la recepción parecía poseer, como si fuera la única persona en la sala que realmente comprendiera lo que estaba sucediendo. Silvia Mendiola caminaba de un lado a otro, sus caros tacones resonando agresivamente en el suelo que Maritza acababa de limpiar. Si no solucionamos esto en los próximos 15 minutos, tendré que cancelar la reserva de la suite presidencial. Imagine la pérdida financiera para el hotel. El señor Luis Miguel posee una de las redes tecnológicas más grandes del mundo, susurró el recepcionista junior a su colega. Si se va de aquí insatisfecho, nuestra reputación internacional estará arruinada. El mexicano finalmente habló, hablando rápidamente en su lengua materna, gesticulando con contenida elegancia. Los traductores se miraron, completamente perdidos, mientras Silvia Mendiola ponía los ojos en blanco con una impaciencia cada vez mayor. Fue en ese momento que Maritza se incorporó lentamente, dejando el paño de limpieza junto al cubo. Sus movimientos eran calculados y precisos, como quien ha tomado una decisión crucial tras observar atentamente toda la humillante situación. Durante años, había presenciado innumerables escenas similares en ese ambiente elitista, permaneciendo siempre en silencio mientras personas poderosas maltrataban a empleados menos afortunados. Pero esta vez algo diferente brillaba en su mirada decidida. Lo que nadie en ese lujoso vestíbulo podía imaginar era que Maritza guardaba un secreto tan poderoso como para convertir la crisis diplomática en algo completamente inesperado, y que su intervención desencadenaría una secuencia de acontecimientos que cambiaría para siempre la dinámica de poder de ese hotel. Si disfrutas de esta historia de superación y tienes curiosidad por descubrir qué extraordinario secreto esconde Maritza, no olvides suscribirte al canal para seguir como una simple limpiadora está a punto de poner este hotel patas arriba. Se me acaba la paciencia. Silvia Mendiola dio un puñetazo en el mostrador de mármol, haciendo que todos los empleados se estremecieran. Ese hombre mexicano está convirtiendo mi hotel en una broma internacional. Luis Miguel permaneció digno e impasible, pero Maritza notó cómo sus puños se apretaban discretamente con cada palabra irrespetuosa. El empresario claramente entendía mucho más inglés del que aparentaba. Su expresión revelaba no solo frustración lingüística, sino también profunda indignación por la forma grosera en que lo estaban tratando. Señora Mendiola, intervino la recepcionista nerviosamente, quizás deberíamos intentar algo más. ¿Más qué? Silvia giró sobre sus talones, con los ojos llenos de ira. Ya he malgastado 2 horas de mi agenda en esta situación ridícula. Si no puede comunicarse en inglés, no debería estar alojándose en un hotel estadounidense de clase mundial. Maritza sintió una quemazón familiar en el pecho, la misma sensación que experimentaba cada vez que presenciaba ese tipo de arrogancia disfrazada de profesionalismo. Sus manos se apretaron alrededor de la escoba, recordando innumerables situaciones similares en las que huéspedes adinerados la habían tratado como si fuera un mueble. La gerente continuó su diatriba, ahora con un gesto dramático hacia el pequeño grupo de curiosos reunido en el vestíbulo. Miren esto. Una de las suites más caras del hotel, ocupada por alguien que ni siquiera podía pedir una toalla extra. Silvia, por favor, baja la voz, susurró la conserje, avergonzada por la escena pública que se estaba desatando. Pero Silvia Mendiola estaba completamente descontrolada.
impulsada por la arrogancia de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales por su comportamiento. No, basta de corrección política. Esta es una empresa estadounidense y si la gente quiere nuestros servicios premium, al menos debería hablar nuestro idioma. Fue en ese momento que Maritza tuvo un vívido recuerdo de su propia experiencia de hacía unos años. La habían despedido injustamente de su anterior trabajo en una empresa de limpieza por defender a una colega latina que estaba siendo humillada por no hablar un inglés perfecto. La amarga ironía era que Maritza hablaba 5 idiomas con fluidez, una habilidad que había adquirido durante sus años como intérprete voluntaria para organizaciones humanitarias, un pasado que había ocultado deliberadamente para conseguir este trabajo de principiante cuando estaba desesperada. Quizás deberíamos llamar a seguridad, sugirió Silvia con malicia calculada, observando a Luis Miguel como si fuera un intruso indeseado. Si no puede comunicarse correctamente, claramente no debería estar en este establecimiento. La amenaza velada resonó por el vestíbulo, provocando murmullos incómodos entre los observadores. Luis Miguel levantó ligeramente la barbilla. Su postura revelaba una dignidad inquebrantable que contrastaba brutalmente con la vulgaridad de la situación. Maritza observaba con creciente indignación, recordando cómo había aprendido español durante 2 años trabajando como voluntaria en un centro comunitario que atendía a inmigrantes latinos. Había dedicado tardes enteras a estudiar no solo el idioma, sino también las sutilezas culturales, motivada por una genuina pasión por ayudar a personas que se enfrentan a barreras similares a las que ella conocía íntimamente. ¿Sabes qué me molesta de verdad?, continuó Silvia, luciendo claramente su tóxica actuación ante los huéspedes que la observaban. Es esta suposición de que tenemos que adaptarnos a ellos cuando en realidad deberían esforzarse por encajar en nuestra cultura. El asistente de Luis Miguel finalmente perdió la paciencia y comenzó a hablar rápidamente en español con su jefe, señalando la salida. Era obvio que estaban considerando cancelar la reserva y buscar otro hotel, lo que representaría una pérdida financiera catastrófica y un escándalo internacional para el Gran Plaza. Maritza sintió que algo cambiaba en su interior. Ya no era solo indignación pasiva, sino una creciente determinación que había aprendido a cultivar durante años de enfrentar prejuicios en diversos entornos. Su mirada se cruzó brevemente con la de Luis Miguel, y por un instante casi imperceptible, ambas personas compartieron una comprensión silenciosa de lo que realmente estaba sucediendo en ese vestíbulo. El empresario mexicano le susurró algo a su asistente, quien inmediatamente comenzó a escribir en su teléfono, probablemente cancelando no solo la reserva del hotel, sino también los contratos millonarios que su empresa negociaba con socios estadounidenses con sede en esa ciudad. Silvia Mendiola, completamente ajena a las consecuencias financieras de su ignorancia, continuó con su muestra de intolerancia, sin percatarse de que cada palabra arrogante era catalogada mentalmente por Maritza, una mujer que había aprendido que a veces la verdadera fuerza se manifiesta justo cuando otros esperan nuestra sumisión. Mientras la tensión en el vestíbulo llegaba a su punto álgido y Silvia Mendiola se preparaba para su próxima humillación pública, algo extraordinario comenzó a brillar en los ojos de Maritza. No era resignación ni miedo, sino la clase de determinación silenciosa que nace cuando alguien finalmente decide que ha llegado el momento de convertir años de injusticia en una lección inolvidable. Maritza había tomado su decisión. Dejó discretamente el paño de limpieza en el carrito y caminó con paso mesurado hacia el grupo que rodeaba a Luis Miguel. Sus movimientos eran calculados, como alguien que hubiera ensayado este momento durante años. «Disculpe», dijo en voz baja, dirigiéndose directamente al empresario mexicano. Su voz era baja, pero había algo en su tono que hizo que varias cabezas se volvieran. Silvia Mendiola giró sobre sus talones, con los ojos llenos de indignación. «Disculpe, está interrumpiendo una situación crítica de atención al cliente. Vuelva a sus tareas inmediatamente». Pero Maritza no apartó la vista de Luis Miguel. En un español perfecto, con un acento de Ciudad de México que revelaba años de profundo estudio de la cultura, dijo en voz baja: «Señor Luis Miguel, lo siento mucho, la actitud de este hotel es muy irrespetuosa. Entiendo su frustración». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luis Miguel parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar lo que acababa de oír. Su expresión cambió por completo de la frustración al alivio genuino, luego a una profunda curiosidad al ver a esta mujer hablar su idioma con una perfección que pocos extranjeros podrían dominar. «¿Usted habla español?», preguntó Luis Miguel, con la voz delatando su absoluto asombro. Quería saber cómo Maritza podía hablar español con tanta fluidez. «Sí, un poco», respondió Maritza con modestia, aunque era obvio que su dominio iba mucho más allá de lo básico. Silvia Mendiola estaba completamente paralizada.
con la boca abierta por la sorpresa. Los traductores profesionales se miraron avergonzados, al darse cuenta de que una simple señora de la limpieza había logrado en segundos lo que ellos no habían logrado en horas. Eso es imposible. Silvia finalmente recuperó la voz, pero ahora había una nota de pánico en ella. Tú, no puedes. ¿Cómo puede una señora de la limpieza? Luis Miguel interrumpió a Silvia con un elegante gesto de la mano, dirigiéndose a Maritza de nuevo en español. ¿Dónde aprendió español? Su acento es muy hermoso. Maritza sonrió discretamente. El empresario le preguntaba dónde había aprendido español, elogiando su pronunciación. Estudié en la universidad y me encanta la cultura mexicana. Su respuesta de que había estudiado en una universidad y amaba la cultura mexicana hizo que los ojos de Luis Miguel se iluminaran. Estaba claro que Maritza no solo hablaba el idioma, sino que también comprendía profundamente los matices culturales. Silvia Mendiola estaba teniendo lo que solo podría describirse como una verdadera crisis nerviosa. Esto no puede estar pasando. Eres una señora de la limpieza. Ni siquiera deberías hablar con los huéspedes. Fue en ese momento que Javier Solís, el conserje principal y el único empleado latino con un puesto de liderazgo en el hotel, se acercó discretamente. Había estado observando toda la escena y sus ojos revelaban una mezcla de admiración y genuina preocupación por Maritza. Señora Mendiola, intervino Javier diplomáticamente, quizás deberíamos dejar que la situación se resuelva por sí sola. Nuestra huésped parece estar recibiendo por fin la atención que merece. ¿Atención de una señora de la limpieza? Silvia estaba perdiendo por completo su compostura profesional. Javier, ¿estás viendo esto? Esta persona está armando un escándalo internacional. Luis Miguel, que había entendido cada palabra en inglés, miró a Silvia con una expresión gélida que enfrió aún más el ambiente a su alrededor. En un inglés claro y preciso, con apenas un ligero acento, dijo: «La única persona que está armando un escándalo aquí es usted, señorita». La conmoción fue instantánea y devastadora. Silvia Mendiola se tambaleó como si la hubieran golpeado. Usted habla inglés todo el tiempo. Con fluidez, confirmó Luis Miguel, con la voz cargada de un desdén contenido. Y entiendo perfectamente cada insulto racista y xenófobo que ha salido de tu boca durante las últimas 2 horas. La comprensión comenzó a extenderse por el vestíbulo como una onda expansiva. Los huéspedes que habían presenciado la humillación pública comenzaron a susurrar entre sí, sus expresiones cambiando gradualmente de la vergüenza a la indignación por el comportamiento de Silvia. Javier Solís dio un paso al frente, colocándose discretamente junto a Maritza. «Señora Maritza», dijo formalmente, usando su nombre por primera vez en años, «agradezco su ayuda en esta delicada situación». Maritza asintió respetuosamente, pero había algo nuevo en sus ojos. Ya no era la resignación de alguien acostumbrado a la invisibilidad, sino la tranquila determinación de alguien que finalmente había decidido que era hora de mostrarse tal como era. «Señor Luis Miguel», continuó Maritza en español. «Si me lo permite, me gustaría aclarar algunos malentendidos sobre su reserva. Creo que podemos resolverlo todo rápidamente». Luis Miguel asintió con sincera gratitud, pero también con una creciente curiosidad por esta mujer extraordinaria que había surgido de las sombras justo cuando más la necesitaba. Silvia Mendiola, al darse cuenta de que había perdido por completo el control de la situación, intentó desesperadamente recuperar su autoridad. «Maritza, estás oficialmente suspendida. Abandona tus funciones de inmediato». La amenaza resonó por el vestíbulo, pero esta vez no tuvo el efecto deseado. Maritza miró directamente a Silvia, y todos los presentes pudieron ver cómo algo cambiaba en tiempo real. No era miedo ni sumisión, sino la clase de poder silencioso que nace cuando alguien finalmente decide dejar de ocultar su verdadera identidad. «Lo entiendo perfectamente, señora Mendiola», respondió Maritza con una calma que rozaba lo sobrenatural. «Pero antes de irme, me gustaría asegurarme de que nuestra invitada sea tratada con el respeto que merece». Lo que Silvia Mendiola no pudo ver, cegada por su arrogancia y sus prejuicios, fue que cada palabra irrespetuosa, cada gesto discriminatorio, había sido cuidadosamente observado, no solo por Maritza, sino por Luis Miguel, un hombre cuya influencia internacional podía convertir ese próspero hotel en historia antigua con una sola llamada. Mientras la tensión en el vestíbulo alcanzaba un punto crítico y Silvia Mendiola se preparaba para intensificar aún más su campaña de humillación, algo extraordinario comenzó a formarse en el ambiente. No se trataba solo de un empleado defendiendo a un invitado,
sino del comienzo de una transformación que revelaría la verdadera naturaleza de cada persona presente en ese momento decisivo, demostrando que a veces la persona más poderosa de la sala es la que todos han decidido ignorar. El vestíbulo del Gran Plaza se había transformado en un teatro, donde Silvia Mendiola estaba a punto de descubrir que había elegido a los oponentes equivocados para su despliegue de prejuicios y arrogancia. Luis Miguel sacó elegantemente su teléfono, activando la grabadora que había estado funcionando discretamente durante la humillación pública. «Señora Mendiola», dijo con voz gélida, «me gustaría aclarar algunas cosas sobre mi identidad antes de que termine esta conversación». Silvia estaba visiblemente presa del pánico. Su rostro alternaba entre rojo de ira y blanco de creciente terror. «No entiendo qué está pasando aquí. Esta situación está completamente fuera de control. Mi nombre completo es Luis Miguel, uno de los cantantes más famosos del mundo», continuó el empresario, y su voz resonó en el vestíbulo, ahora completamente silencioso. «Mis giras de conciertos tienen contratos de alojamiento corporativo por valor de $12 millones anuales con cadenas hoteleras estadounidenses». El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier Solís, el conserje principal, cerró los ojos, comprendiendo por un momento la magnitud de la catástrofe que Silvia había creado. Los demás empleados se miraron con expresiones de creciente horror. «Además», continuó Luis Miguel sin cesar, «soy miembro de la Junta Internacional de Turismo, que certifica establecimientos para huéspedes ejecutivos. Una recomendación negativa mía podría resultar en la cancelación de contratos por valor de decenas de millones de dólares anuales». Silvia Mendiola empezó a temblar visiblemente, al darse cuenta finalmente de que no estaba tratando con un turista común, sino con alguien con el poder suficiente para destruir por completo la reputación del hotel con una sola decisión. Pero aún más importante, Luis Miguel alzó ligeramente la voz para asegurarse de que todos en el vestíbulo pudieran oír con claridad. «Es que durante las últimas 2 horas he grabado cada palabra prejuiciosa, cada gesto discriminatorio y cada muestra de xenofobia que ha salido de tu boca. Eso no puede ser legal», balbuceó Silvia desesperada. «No se pueden grabar conversaciones sin consentimiento». Javier Solís dio un paso al frente, con voz profesional pero firme. «En realidad, señora Mendiola, en áreas públicas como el vestíbulo del hotel, no existe ninguna expectativa legal de privacidad. Todas nuestras cámaras de seguridad también grabaron todo el incidente». La comprensión golpeó a Silvia como un tsunami devastador. No solo se habían grabado sus palabras, sino que también habían sido filmadas por el propio sistema de seguridad del hotel, creando evidencia irrefutable de su conducta discriminatoria. Luis Miguel tocó la pantalla de su teléfono con movimientos precisos. «Ya he enviado copias de esta grabación a las oficinas de turismo de 4 países, a la gerencia nacional de esta cadena hotelera y a mi equipo de relaciones públicas en Ciudad de México». «No», Silvia prácticamente gritó, perdiendo por completo la compostura profesional. «No puede destruir mi carrera por un malentendido». «¿Malentendido?». Maritza finalmente habló, su voz cargada de una autoridad que nadie en el hotel había escuchado antes. «Señora Mendiola, he trabajado en este hotel durante 6 años y he presenciado innumerables situaciones similares. La diferencia es que hoy su víctima tuvo la capacidad de defenderse». Luis Miguel asintió respetuosamente a Maritza antes de continuar con su devastador contraataque. «Señora Maritza, quiero que sepa que me tomé la libertad de investigar su trayectoria profesional». Mientras observaba cómo se desarrollaba la situación, Silvia Mendiola parecía estar sufriendo una crisis nerviosa. Al darme cuenta de que había perdido por completo el control de la situación y de que cada segundo que pasaba solo empeoraba su situación, descubrí que usted es licenciada en lingüística con especialización en culturas latinas, ha trabajado como intérprete voluntaria para organizaciones humanitarias y habla 5 idiomas con fluidez. Luis Miguel continuó, dirigiéndose a Maritza con genuino respeto. «Usted es exactamente el tipo de profesional que mi empresa busca para expandir nuestras operaciones en Estados Unidos». La sorpresa en los rostros de todos los empleados presentes fue instantánea. Durante años, Maritza había sido tratada como mano de obra desechable, cuando en realidad poseía cualificaciones con las que la mayoría de los gerentes de hotel solo podrían soñar. Javier Solís miró a Silvia con una expresión que mezclaba incredulidad. Profunda decepción profesional. «Señora Mendiola, no solo humilló a uno de nuestros invitados más importantes, sino que también desperdició un talento excepcional que teníamos delante de nuestras narices». Silvia estaba ahora completamente desesperada, intentando encontrar la manera de salvar su carrera arruinada. «Puedo explicarlo. Fue un momento estresante. No fue mi intención.
Dijiste exactamente lo que dijiste, la interrumpió Luis Miguel con frialdad. Y gracias a la tecnología moderna, tus verdaderas opiniones sobre las personas que consideras diferentes ahora quedan registradas para siempre. El teléfono de Silvia empezó a sonar con insistencia. Era claramente su supervisora, probablemente ya consciente de la catástrofe internacional que había creado. Le temblaban tanto las manos que apenas podía contestar la llamada. Hola. Su voz salió como un susurro ahogado. Sí, señor Davidson, puedo explicarlo. No, señor, no sabía que lo era. Mientras Silvia intentaba desesperadamente justificarse por teléfono, Luis Miguel se dirigió a Maritza con una propuesta que cambiaría su vida por completo. Señora Maritza, me gustaría ofrecerle un puesto como coordinadora de relaciones interculturales en mi sucursal estadounidense. El salario inicial sería de $90,000 al año, más todas las prestaciones. El silencio en el vestíbulo era absoluto. Maritza había pasado de ser una simple limpiadora a ejecutiva internacional en cuestión de horas, todo gracias a su valentía para hacer lo correcto en el momento oportuno. Silvia Mendiola colgó el teléfono, pálida. Me han despedido, anunció al vestíbulo vacío, con la voz entrecortada. Despedida con causa. Nunca más podré trabajar en la industria hotelera. Se había hecho justicia de forma devastadora. Silvia había perdido no solo su trabajo, sino también su reputación profesional, sus referencias y cualquier posibilidad de continuar su carrera en el sector que había elegido. Mientras tanto, Maritza finalmente veía reconocido el talento excepcional que siempre había poseído. Mientras Silvia Mendiola recogía sus pertenencias bajo la mirada despectiva de los mismos colegas que antaño la admiraban, una pregunta flotaba en el tenso ambiente de aquella transformación. ¿Era posible que un solo acto de valentía y dignidad pudiera reescribir por completo las reglas del poder y el respeto que habían gobernado ese entorno durante décadas, demostrando que a veces la verdadera revolución comienza con alguien que simplemente se niega a permanecer invisible ante la injusticia? 6 meses después, Maritza se encontraba en su oficina en la planta ejecutiva de la empresa de Luis Miguel, contemplando a través de las ventanas panorámicas la espectacular vista de la ciudad que antes solo conocía desde la perspectiva de alguien que limpiaba baños y pasillos. Su transformación había sido completa e inspiradora. Como coordinadora de relaciones interculturales, ya había implementado programas de diversidad en 12 empresas asociadas, tendido puentes comerciales entre comunidades anteriormente marginadas y el mundo corporativo, y desarrollado protocolos de formación cultural que se convirtieron en referente nacional. Maritza, la reunión con los ejecutivos de Luis Miguel está confirmada para las 3 en punto, anunció su asistente, Javier Solís, quien había dejado el Gran Plaza para trabajar como mano derecha en la nueva empresa. La colaboración entre ellos había resultado extraordinaria. 2 personas que comprendían profundamente el valor de reconocer el talento oculto. Perfecto, Javier. ¿Y cómo está nuestra nueva becaria?, preguntó Maritza, refiriéndose a una joven latina que había descubierto trabajando como camarera de pisos en otro hotel, que hablaba 4 idiomas con fluidez, pero la gerencia la ignoraba por completo. Está prosperando más allá de todas las expectativas. Javier sonrió, tal como lo predijo en ese preciso instante. Al otro lado de la ciudad, Silvia Mendiola, sentada en un pequeño apartamento destartalado, hojeaba el periódico en busca de alguna oportunidad laboral. Su despido del Gran Plaza se había convertido en un escándalo nacional después de que Luis Miguel publicara grabaciones de su conducta discriminatoria. La reputación de Silvia había quedado completamente destruida. Ningún hotel de prestigio siquiera consideraría su currículum. Su familia se había distanciado tras la exposición pública de sus prejuicios, y ella había perdido no solo su carrera, sino también su identidad social y financiera. Las redes sociales seguían recordándole con frecuencia sus comentarios xenófobos, convirtiéndola en un símbolo nacional de cómo el prejuicio y la arrogancia pueden destruir una vida en cuestión de horas. Todo intento por reconstruir su imagen profesional se vio obstaculizado por el vídeo viral que documentaba su humillación. Mientras tanto, el Gran Plaza había vivido una revolución cultural. La nueva gerencia, consciente del escándalo internacional que casi había destruido la reputación del hotel, implementó rigurosos programas de diversidad e inclusión, capacitación obligatoria en sensibilidad cultural y políticas de ascenso basadas únicamente en el mérito y la competencia. Luis Miguel se había convertido no solo en un huésped habitual, sino también en un inversionista minoritario del hotel, asegurando que los cambios fueran permanentes y significativos. Su influencia había transformado el Gran Plaza en un modelo nacional de hospitalidad inclusiva y respetuosa. ¿Sabes qué me enorgullece más de toda esta historia?,
comentó Luis Miguel durante un almuerzo con Maritza en su restaurante mexicano favorito. No se trataba solo de ayudarte a encontrar tu verdadero lugar en el mundo, sino de demostrar que cuando reconocemos y valoramos la diversidad genuina, todos ganamos. Maritza asintió, recordando ese momento decisivo en el vestíbulo del hotel cuando decidió que ya no permanecería invisible ante la injusticia. Durante años creí que mi educación y mis habilidades no valían nada porque quienes me rodeaban se negaban a verlas. Descubrí que el problema nunca fue mío. ¿Y Silvia Mendiola?, preguntó Luis Miguel con genuina curiosidad, sin malicia. He oído que trabaja como dependienta en una tienda departamental, respondió Maritza sin cruel satisfacción. Espero sinceramente que haya aprendido algo valioso sobre el respeto y la humildad. La verdadera justicia no consiste en destruir a la gente, sino en crear oportunidades para que todos crezcan. Esa tarde, mientras Maritza dirigía una videoconferencia con ejecutivos de 5 países diferentes, traduciendo y mediando negociaciones multimillonarias con la misma facilidad con la que antes limpiaba suelos de mármol, reflexionó sobre el extraordinario camino que la había llevado hasta allí. Su historia se había convertido en una inspiración para miles de personas a través de redes sociales, documentales y discursos motivacionales, no como un relato de cruel venganza, sino como prueba de que el verdadero poder reside en reconocer nuestro propio valor, independientemente de las opiniones de los demás. La lección más poderosa que Maritza había aprendido y ahora compartía con audiencias de todo el mundo era que la mejor respuesta al prejuicio no es el odio ni la amargura, sino la excelencia incuestionable que obliga incluso a los más escépticos a reconocer la verdad. Silvia Mendiola intentó humillarla, menospreciarla e invisibilizarla, pero terminó creando las circunstancias precisas que permitieron a Maritza brillar con una intensidad que jamás habría descubierto en circunstancias normales. A veces, nuestros mayores enemigos nos hacen el favor involuntario de mostrarnos nuestra verdadera fuerza. Hoy, mientras Maritza lidera una de las divisiones más exitosas de una empresa internacional, Silvia Mendiola vive con las consecuencias de confundir el estatus social temporal con el verdadero valor humano, demostrando que, al final, la verdadera victoria no reside en destruir a quienes nos dañan, sino en construir algo tan extraordinario que haga irrelevante cualquier intento de disminuir nuestra grandeza. Si esta historia de transformación y justicia te conmovió, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite que le recuerden que su valor no depende del reconocimiento de los demás, sino de la valentía de mostrar al mundo quiénes son realmente cuando nadie más cree en su potencial.